El domingo 14 de abril de 1912, el barco más grande hasta ese momento entró en un área del Océano Atlántico Norte conocida como el Pasillo de Icebergs. Justo antes de la medianoche, las estrellas brillaban a través de un cielo sin luna, cuando de repente la campana en la parte superior del mirador sonó desesperadamente 3 veces, seguida de una advertencia impactante. Iceberg, justo delante. Estoy bastante segura de que sabes de qué barco estoy hablando. El RMS Titanic llegó a su trágico final a primera hora de la mañana del 15 de abril de hace 112 años, por lo que pensé que abril era el mes perfecto para presentar un tema inspirado en el barco maravilla que ha cautivado a muchos por todo el mundo. Comencemos con algunos datos interesantes. En 1907, J. Bruce Ismay, de la compañía naviera británica White Star Line, y William J. Peary, de los astilleros de Harland y Wolff, decidieron construir 3 enormes barcos, entre los cuales se encontraba el Titanic. En 1909, Thomas Andrews comenzó la construcción en Belfast, Irlanda, y se terminó el 31 de marzo de 1912. Así que fue a principios de la primavera, en abril, cuando el Titanic se dirigió a Southampton, Inglaterra, listo para su viaje inaugural el 10 de abril. Puedes imaginar la emoción de la tripulación y de los pasajeros mientras abordaban el palacio flotante. Era casi tan largo como 3 campos de fútbol, e incluyendo las 4 chimeneas, era tan alto como un edificio de 17 pisos, lo cual lo hacía una vista majestuosa. En los precios actuales, la gente pagó entre $1,000 y $61,000 por estar en el barco más lujoso jamás construido. Entre sus pasajeros famosos estaban el mismo presidente de White Star Line, Bruce Ismay, quien sobrevivió al hundimiento, y algunos que no lo lograron fueron el constructor de barcos Thomas Andrews, John Jacob Astor, que era considerado el hombre más rico a bordo, e Isidor Straus, propietario de las grandes almacenes Macy's. Junto con su esposa Aida, inspiraron a la pareja de ancianos que estaba preparada para hundirse con el barco en la película de James Cameron. Se dice que alguien la escuchó decirle a su esposo: «Hemos estado viviendo juntos durante muchos años, y donde tú vayas, yo iré. Empezamos juntos, y si es necesario, terminaremos juntos». Como un hecho adicional interesante, su descendiente Wendy Whale estaba casada con Stockton Rush, el presidente ejecutivo de Ocean Gate, quien perdió la vida junto con otras 4 personas en el trágico accidente del sumergible Titán, mientras se proponían visitar los restos del Titanic. De regreso a la historia, el barco también transportaba muchos pasajeros de clase media e inmigrantes pobres que esperaban una vida mejor en Estados Unidos. De hecho, puedes encontrar la lista completa de todos los pasajeros y la tripulación en titanicfacts.net. Espero que este video despierte tu curiosidad y puedas leer sobre todas las historias de los supervivientes y los relatos desgarradores. De vuelta al barco, como dije, tenía todos los lujos posibles. Estaba cubierto de paneles de madera fina y accesorios de oro. Ostentaba además la gran escalera, adornada con un elegante tragaluz en su cima. Los pasajeros de primera clase comían banquetes elegantes y disfrutaron de las muchas amenidades del barco: un gimnasio, una piscina climatizada, 2 bibliotecas y 2 peluquerías. Fue el primer barco en tener un sistema telefónico y luces eléctricas en todas las habitaciones. Todos a bordo se sintieron como si estuvieran de vacaciones. No había ni un momento aburrido, con paseos por la cubierta, espacios para jugar a las cartas o simplemente disfrutar de los banquetes. Incluso a los pasajeros de tercera clase se les ofrecieron lujos modestos con su propio comedor, donde las comidas eran preparadas por el personal de cocina de tercera clase. En otros barcos se esperaba que los pasajeros de esta clase trajeran su propia comida. En lugar de áreas estilo dormitorio, tenían cabinas propias, cada una equipada con paneles de madera y camas con colchones, mantas, almohadas, calefacción y un lavabo con agua corriente. Podían reunirse en una sala común para jugar o caminar por la cubierta. Pero, después de 4 días en el mar, todo cambió. Mientras el barco navegaba a través del agua suave y vítrea a máxima velocidad, recibió 9 advertencias de hielo de otros barcos. Su capitán, Edward J. Smith, parecía ignorar los mensajes que recibió, y aunque cambió de rumbo, no dio la orden de reducir la velocidad. Tuvo una larga y exitosa carrera,
Comandar el Titanic supuestamente iba a ser su última asignación antes de retirarse, por lo que, junto con Bruce Ismay, debían haber querido hacer titulares y llegar a Nueva York antes de la hora prevista. Pero al acecho en la oscuridad, la parte más grande del iceberg, la parte que no podían ver, golpeó al Titanic que iba a alta velocidad y lo dañó a lo largo del casco debajo de la línea de flotación. La presión hizo que los remaches se soltaran y la capa exterior desarrolló fugas estrechas y alargadas que empezaron a llenar el barco con agua a tal velocidad que en 10 minutos los primeros 5 compartimentos se inundaron a una profundidad de más de 4 metros. Extraño pero cierto, si el barco hubiera golpeado al iceberg por el frente, podría no haberse hundido, e incluso si lo hubiera hecho, habría tenido tiempo para que otros barcos rescataran a la gente a bordo. Volviendo a la historia, el primer oficial William Murdoch reaccionó rápidamente para revertir los motores y girar a la izquierda lejos del iceberg, pero el daño ya estaba hecho. Activó un interruptor para cerrar las mamparas, pero era demasiado tarde. Cuando Thomas Andrews vio cuánta agua de mar estaba brotando en el barco, supo que éste podría flotar si solo se inundaban 4 compartimentos, pero 5 estaban llenos y el agua no se detenía. De hecho, el barco se hundió 2 horas y 40 minutos después del impacto. Después de hacer los cálculos, Andrews sabía que el Titanic estaba condenado y que en menos de 3 horas cada parte de su preciada obra maestra estaría en el fondo del océano. Mi corazón está con este pobre hombre que había luchado para tratar de poner más botes salvavidas a bordo, pero fue ignorado por pura vanidad. El arrepentimiento debe haberlo golpeado duro cuando se dio cuenta de la tragedia que estaba a punto de desenvolverse, por lo que debe de haber sentido que el único gesto que le quedaba por hacer era hundirse con su barco y con los cientos de pasajeros que simplemente no lograrían salvarse. Dime si te vienen a la mente las imágenes de la película mientras estoy relatando todo esto. Yo definitivamente la tengo grabada en mi mente. El capitán Smith se apresuró a la sala del telégrafo para enviar avisos de socorro, pero el primer barco en responder, el Carpathia, estaba a 4 horas de distancia. La tripulación disparó cohetes para llamar la atención de un barco que podían ver a unos 16 kilómetros de distancia. Era el Californian, pero nunca respondió. Su radio inalámbrica había sido apagada durante la noche. El diseño original del Titanic incluía 64 botes salvavidas, pero solo 20 estaban a bordo y podían llevar a 1,178 pasajeros, más o menos la mitad de los que estaban ahí. Y sin embargo, solo 706 sobrevivieron porque no llenaron todos los botes. Pensar que mucha gente murió porque los constructores querían que los pasajeros de primera clase tuvieran más espacio para pasear por la cubierta está más allá de mi comprensión. Fue después de esta tragedia que hicieron obligatorio el que todos los barcos tuvieran suficientes botes salvavidas para todos a bordo. En aquel entonces, las regulaciones de los barcos eran diseñadas para mantener a los pasajeros de tercera clase confinados en su área, por lo que el Titanic también estaba equipado con rejillas para evitar que las clases se mezclaran, y estas puertas normalmente se mantenían cerradas. Es por esto que el 75% de los que iban en tercera clase murieron. Si lo comparamos con el 40% que falleció de primera clase, es sumamente injusto. Y por supuesto, la pérdida de cualquier vida sin importar la clase siempre es una pérdida triste y definitivamente se aprendieron lecciones de este trágico episodio. Los botes salvavidas estaban listos a las 12:25 de la noche y la gente comenzó a abordar al código de las mujeres y los niños primero. Pero muchos no querían subirse a los botes, probablemente porque no podían creer que el barco que era supuestamente insumergible se estuviera hundiendo. A la tripulación le preocupaba que no tuvieran tiempo de bajar todos los barcos, por lo que algunos bajaron medio llenos. El primero, por ejemplo, tenía 65 asientos y solo se ocuparon 28. A la 1:15 de la mañana, la proa se hundió y la popa se levantó del agua. Los botes salvavidas estaban yéndose más llenos y a las 2:05 se lanzó el último, dejando a 1,500 personas varadas en el barco que se hundía. Muchos saltaron al agua helada y otros se aferraron al barco. Solo un puñado logró nadar hasta los botes salvavidas que ya se iban alejando. 12 minutos más tarde, un estruendo hizo que todo a bordo cayera hacia la proa y luego las luces se extinguieron
El barco se rompió en 2 pedazos y toda la proa se hundió. El segundo oficial, Herbert Lightoller, recordó lo que finalmente sucedió a las 2:20 de la mañana. Lentamente, la popa se levantó y con un deslizamiento cada vez más rápido, desapareció bajo el agua del frío Atlántico. Cientos de personas lucharon en la superficie del agua para sobrevivir. Esa noche, el mar estaba a -2 grados centígrados, una temperatura que puede causar la muerte en 15 minutos. La gente en los botes salvavidas estaban atormentadas por los gritos desesperados de las víctimas que pedían ayuda. Algunos de los botes regresaron a buscar sobrevivientes, pero a medida que los gritos se desvanecían, solo rescataron a 13 personas. A las 3:30 a.m., los supervivientes vieron luces de bengala en la distancia. El Carpathia estaba llegando, y su tripulación estaba lista con ropa, mantas y comida caliente. A las 9 a.m. del lunes 15 de abril, ya se dirigía a Nueva York con 706 personas que lograron salvar su vida. El Titanic se había ido, pero la noticia tuvo un gran impacto en todo el mundo, uno que resuena incluso hoy que recordamos a aquellos que perdieron la vida en esa trágica noche. A medida que pasó el tiempo, los restos del Titanic estuvieron desaparecidos por más de 70 años. Finalmente, en 1985, el oficial de la Marina y profesor de oceanografía, Robert Ballard, dirigió un equipo que descubrió el naufragio perdido que yacía a una profundidad de unos 3.800 metros. En 2010, los científicos incluso pasaron 20 días fotografiando y filmando cada centímetro de lo que quedaba, pues querían hacer un modelo detallado en 3D del navío, porque algún día eso es todo lo que quedará del barco de los sueños. Espero que hayas disfrutado este tema, así como de la historia de cómo sucedió. El valor de muchos de los pasajeros siempre será conmovedor y sus historias merecen seguir viviendo a medida que las generaciones van y vienen. Gracias por todo el apoyo y como siempre, muchísimas gracias por verme.